Hay dos cortes muy sabrosos del cerdo ibérico: el secreto y la pluma. La pluma es más tierna y contiene un poco más de carga de grasa, lo cual hace ese corte más sabroso. Dicho esto, cada cual escoja su corte, secreto o pluma. Por sí misma esa carne ya es muy sabrosa, pero aún así vamos a darle una nota de trufa, porque esa nota de sabor aparecerá también en el arroz. Maceramos con sal, pimienta y salsa de trufa. Esta se vende hecha. Mezclamos con aceite de oliva virgen y lo dejamos reposar en la nevera cubierto durante una noche. Echamos parte del aceite que hemos empleado con la carne en la paella, a media temperatura. Y en ese aceite que está aromatizado con la trufa, vamos a pochar la verdura: alcachofa, pimiento verde y unos dientes de ajo, con un poquito de sal y pimienta. Y luego de pochada unos 3 minutos, reservamos toda esa verdura en un plato aparte. Subimos el fuego a fuerte y ahora vamos a freír la carne. En la superficie ha de quedar dorada, por lo cual hay que ir moviéndola y volteándola. Esto suele tardar alrededor de los 4 minutos. Y cuando tenemos la carne tostadita por fuera y debe estar un poco cruda por dentro, la reservamos en un plato aparte. El secreto y la pluma todavía más sueltan grasa, además del aceite con que venía bañado, y para hacer un sofrito, un arroz, es demasiado aceite, por lo cual sacamos el que sobra y nos quedamos con una ligera capa y el tostadito que ha dejado la carne, que es puro sabor. Viene muy bien para el arroz. Bajamos a medio fuego y hacemos el sofrito. Echamos el tomate rallado, maduro, y vamos a sofreír hasta que pierda gran cantidad de su agua. A eso se le llama reducir el tomate. Y cuando ya lo tenemos medio reducido, le echamos una cuchara de pimentón en dulce. Mezclamos y lo dejamos reducir hasta obtener un sofrito denso. Cuando lo tenemos, echamos el arroz. Bomba valenciano. Unas vueltas mezclándolo con el sofrito. Y seguido también le añadimos una cuchara de pasta de trufa. Y mezclamos sofriendo hasta que el grano haya absorbido el sofrito y la trufa. 1 minuto. Echamos la verdura, alcachofas, pimiento verde y ajos. Mezclamos y subimos el fuego a fuerte. Mojamos con caldo de carne. Lleva azafrán. Lo echamos caliente. Y 3 partes de caldo por cada una de arroz. Y repartimos el arroz para que quede bien extendido por toda la superficie de la paella. Y lo vamos a mantener a fuego fuerte durante 8 minutos. Podéis zarandear un poquito el arroz, la paella, pero no conviene pasarle la cuchara moviéndolo. Y pasados los 8 primeros minutos, bajamos el fuego a medio pobre y lo mantenemos 8 minutos más, sin tocar el arroz. Y cuando faltan unos 3 minutos para llegar al final, le añadimos los filetes de carne. Otra vez os presento esta tendencia
actual que consiste en hacer un capa fina, concentrando mucho el sabor en el grano y presentando el ingrediente protagonista en la superficie del arroz. Finalmente aderezamos con el aceite de trufa con el que habíamos macerado la carne. Si os hacéis miembros del canal, tendréis ayuda personalizada en vuestras consultas, vídeos exclusivos solo para miembros y los estrenos antes que nadie. Que tengáis un feliz día.